Buenas tardes para todos, estimado grupo. Sean bienvenidos a nuestro último módulo de la asignatura Gestión Integral del Recurso Atmosférico. Les recuerdo a todos mi nombre, Ivonne Angulo de Castro. Hoy damos entonces desarrollo al contenido temático que inició esta semana. Específicamente estamos hablando del módulo 3, fuentes móviles fijas, fuentes móviles y fijas, medición, sistemas de vigilancia, modelación y control de emisiones. Básicamente, nuestra sesión de hoy va a estar centrada en las fuentes móviles fijas y medición y sistema de vigilancia, modelación y control de emisiones. Lo desarrollaremos en nuestra última sesión. El día de hoy, pues además de estos temas, estaremos revisando la descripción de las actividades evaluables que tenemos programadas en este último módulo. Entonces, bueno, les estaré muy atenta a las inquietudes que ustedes tengan de forma asincrónica o sincrónica en caso que alguien se conecte a lo largo de esta sesión para poder brindarles la mejor orientación, una aclaración, un acompañamiento en las inquietudes que ustedes presenten, en las que surjan como tal a lo largo de su proceso de aprendizaje. Partimos entonces ya con los objetivos de nuestra sesión de hoy. Como ya se los había mencionado. Y entonces nos vamos a centrar principalmente en estos tres primeros puntos, ¿sí? Básicamente, vamos a iniciar desde la definición de las que son las fuentes móviles y las fuentes fijas. Las fuentes móviles, puntualmente, son aquellas fuentes o actividades, procesos u operaciones que, pues que se realizan por seres humanos y estas actividades como tal, digamos, emiten contaminantes al aire, ¿sí? La fuente es, el emisor es, pues, quien hace esa descarga de los contaminantes al ambiente. Así se define en el marco normativo. Sin embargo, pueden haber fuentes naturales, una fuente de actividad volcánica, una fuente que se denominaría biogénica, ¿sí? Entonces, todas estas fuentes, específicamente, digamos, un incendio forestal, digamos que esa emisión como tal, pues digamos desde la norma está definido como básicamente las que hacen parte de la actividad humana. Las fuentes, digamos que podrían entonces clasificarse como fijas o puntuales, ¿sí? Las fuentes, digamos de manera general, esta sería la principal clasificación, ¿sí? Fuente fija, pues porque está en un lugar específico, no tiene desplazamiento, no se mueva, siempre está aquí. Esas fuentes fijas pueden también caracterizarse por ser fuentes puntuales, es decir, una chimenea, ¿sí? Una chimenea, un sistema de calefacción, ¿sí? Una planta eléctrica. Y las dispersas o difusas corresponden a aquellas que están relacionadas con áreas en las que se genera esa emisión. Son fijas porque no se mueven, pero están dispersas en un terreno específico, no es un punto específico como el punto de descarga. Podríamos mencionar que los rellenos sanitarios, las actividades de ganadería, una zona de almacenamiento industrial de materias primas, las actividades agrícolas, pecuarias, todas estas actividades generan emisiones y no están focalizadas en un punto normal, sino que están dispersas en un área. Tenemos también las fuentes que son de tipo móvil. Estas fuentes móviles como tal se denominan así porque se desplazan, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de fuentes móviles, pues estamos haciendo referencia a sistemas de transporte, aviones, motocicletas, automóviles, barcos, también buques, trenes, ¿sí? Todos estos que tienen un desplazamiento. Las características digamos, de ese tipo de fuente también tiene una incidencia en cómo se dispersan esos contaminantes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahí me pasa. Bueno, ahora, digamos que para yo medir los contaminantes atmosféricos, yo tengo diferentes formas de hacer.
Yo puedo hacer una estimación, una medición directa o una estimación que es un cálculo a partir de unos referentes, unos datos base. Aquí entonces viene la referencia de un documento que ustedes deben conocer, deben consultar, deben tenerlo identificado, y es la guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas, ¿sí? Específicamente esta guía está enfocada a mostrar cómo se pueden hacer esos inventarios de emisiones, porque no es nada sencillo. Si yo voy a pensar en un inventario de emisión de una localidad o de una ciudad, pues la complejidad es bastante alta. El nivel de información, los datos como tal de cada una de las actividades que es una fuente de emisiones. Y aquí entonces tenemos la definición del inventario de emisiones como sumatoria de las emisiones de contaminantes según el tipo de fuente, tipo de contaminante y cantidad de contaminante emitidos en una zona específica en un tiempo determinado. Entonces, digamos que específicamente los inventarios de emisiones atmosféricas se calculan a partir de unas fórmulas que me integran pues los intereses de lo que yo estoy analizando dentro de ese inventario, según el alcance también de mi inventario, ¿no? El inventario de emisiones se considera un instrumento en la gestión de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque frente a los resultados de ese inventario de emisiones, el yo reconocer cuáles son las características de las emisiones que se dan en el territorio como tal en el que estoy yo analizando o estudiando o investigando, pues yo puedo tomar decisiones frente a estrategias, medidas de control, formulación de políticas, digamos, mayor nivel de exigencia en la normativa, etcétera, ¿sí? Y digamos que puede hacerse una ponderación precisamente de las emisiones según el tipo de fuentes o las actividades de interés, porque no es lo mismo una emisión de, no sé, una planta térmica, ¿sí? Pensemos, no sé, termosipa o algo así, y compararla yo con una emisión de, ¿qué les podría decir yo? De una fábrica, de una fábrica de productos alimenticios, ¿sí? Las características y propiedades de esas emisiones pues son totalmente diferentes. Entonces, asimismo, se puede establecer una ponderación precisamente para saber cuáles son quienes más contribuyen a esas emisiones atmosféricas. Existen diferentes metodologías para el inventario, ¿sí? Existe, digamos, el inventario top-down, que es el de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo voy de los aspectos generales hasta los aspectos específicos, entonces yo parto de aspectos generales y voy hasta datos específicos, ¿sí? Entonces, hago análisis de calidad del aire, ¿sí? Y frente a esos análisis de calidad del aire, ya después entonces voy analizando en un modelo como tal esos valores y tomo como referencia datos específicos que los voy a tener aquí en la etapa final para poder calibrar o retroalimentar mi modelo y asegurar que el modelo como tal me brinda resultados que sean lo más certeros, los más cercanos posibles a esa realidad que yo estoy estimando, porque yo no la estoy estimando directamente, sino la que estoy partiendo de aspectos generales que serían la emisión, esa concentración que está en la atmósfera, la calidad del aire. Entonces miren que aquí lo tenemos. ¿Cuál sería? Precisamente, digamos que sería de lo general a lo específico. Parto de las concentraciones atmosféricas observadas. Hago uso de un modelo matemático, ¿sí? Pero tengo unas estimaciones de emisiones frente a ese modelo matemático que deben alimentarse por inventarios existentes, o sea, datos que ya sean de la fuente como tal que yo estoy estudiando para poder comparar y calibrar, digamos, optimizar el modelo, calibrarlo y que de esta forma entonces el ajuste que me dé el modelo me permita que la estimación de emisiones que yo tengo a partir de esas concentraciones pues sean mucho más acertadas y ajustadas a la realidad que se pretende tener y que se está relacionando con precisamente este inventario existente. Tenemos también las emisiones totales, las emisiones, perdón, el inventario que se hace bottom up. Bottom up sería entonces de la base, ¿sí? De partir de, digamos, de abajo hacia arriba, ¿sí?
Entonces, bueno, esta yo también la puedo hacer haciéndola, bueno, no, sí, digamos de arriba hacia abajo, pero lo tendría así. Y aquí de abajo hacia arriba, ¿qué quiere decir? Parto precisamente de esa información detallada. Esta es mi base de la información detallada de la que parto y me voy a proyectar precisamente esas características a la información general de características de calidad del aire. Entonces, este sí se basa, se soporta en inventario de emisiones que sean desarrollados, por ejemplo, por factores de emisión, por factor de actividad, número de fuentes, eso ya lo vamos a ver un poco más detallado. Entonces, aquí tenemos precisamente que las emisiones totales que yo mida o que yo estime, las voy a tomar teniendo en cuenta factores de emisión que son relacionados con condiciones específicas de operación. Entonces, digamos, tantos gramos de un contaminante por kilómetro recorrido. ¿Sí? Las emisiones como tal generadas de un contaminante específico por kilómetro recorrido o por ciclo de producción o por unidad de tonelada producida, si hablamos de un proceso productivo. ¿Sí? Y aquí entonces el factor de actividad está relacionado más con la frecuencia como tal de la frecuencia específica que yo voy a tomar, digamos, la frecuencia con la que se generan esas emisiones, ¿sí? Factor de actividad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un día, entonces, perdón, de un vehículo, entonces yo estoy hablando de un vehículo recorre tantos kilómetros al día, ¿sí? O sea, cada vehículo de este tipo recorre tantos kilómetros diarios. Y como yo sé que se me generan tantos contaminantes por kilómetro, pues entonces ya tengo la cantidad de contaminantes, ¿sí? Por día, por unidad, digamos, por vehículo, ¿sí? Y el número de vehículos. Entonces ahí yo tendría, digamos así, la estimación como tal de esas emisiones de contaminantes. Ahora bien, hablando un poco sobre el monitoreo como tal de- de calidad del aire, de fuentes de emisión, fuentes móviles específicamente. Digamos que tenemos diferentes contaminantes en la atmósfera, ¿no? Tenemos precursores del ozono, tenemos gases de efecto invernadero, tenemos compuestos acidificantes, material particulado, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos persistentes, dioxinas, furanos, metales pesados, etcétera. Y entonces, frente a esto, digamos que hay una normatividad específica que define cuáles deben ser esas concentraciones mínimas, perdón, concentraciones máximas que deban presentarse como tal en las emisiones de esas fuentes móviles, ¿sí? Pero yo puedo hacer, digamos que las estimaciones como tal, los inventarios, por la misma complejidad, como les digo, pues digamos que existen diferentes formas para este monitoreo. Digamos que el inventario de emisiones se soporta en esta ecuación que tenemos acá. Voy a ampliarla un poquito para mostrarla, ¿sí? Este IEA, pues hace referencia a ese inventario de emisiones atmosféricas. Y aquí me muestra que es una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria de emisiones específicas. Y esas emisiones específicas, ¿con qué están relacionadas? Pues las emisiones específicas son las emisiones que se dan de una sustancia específica que sería este J, una emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Una emisión de metano, de amoníaco, ¿sí? En un tiempo específico, en un periodo de tiempo, digamos, dado. Y aquí, digamos, el N, pues sería el número de actividades a inventariar donde se genera esta emisión específica. Entonces, la sumatoria de esas me va a dar el inventario de emisiones atmosféricas. ¿Y de dónde puedo obtener información? Cuando estamos hablando de fuentes móviles, entonces las fuentes de información pueden ser, por ejemplo, los registros de entidades comerciales que tengan vehículos, el RUNT como tal, ¿sí? El Registro Único Nacional de Transporte, aforos vehiculares que se hagan en las ciudades o en los municipios, información que provenga de las autoridades de tránsito, empresas de transporte de carga, transporte masivo, procesos operativos que haya en las calles para precisamente ir monitoreando cómo están, digamos, esas emisiones de esas fuentes móviles. Y digamos que los inventarios de emisiones tienen diferentes niveles de complejidad, ¿sí?
Los niveles de complejidad se dan específicamente según qué tanta información yo voy a acceder, ¿sí? Pero digamos que, bueno, teníamos aquí esta emisión, perdón, este cálculo de cómo hacemos el inventario a partir de emisiones específicas, ¿sí? De contaminantes. Pero, ¿qué pasa cómo hacemos este cálculo de estas emisiones, ¿sí? ¿De dónde provienen? Entonces, digamos que desglosamos este E en cómo lo calculamos y tenemos lo que habíamos mencionado de los factores de emisión y los factores de actividad. Entonces yo estoy hablando de un factor de actividad. El factor de actividad de un bus va a ser muy diferente al factor de actividad de un vehículo particular, ¿sí? De una familia. Y así entonces, o de una motocicleta. Y entonces el factor de emisión pues es dentro de esas características propias que se dan de cada uno de esos vehículos, ¿no? Entonces, digamos que dentro de estas metodologías que les estoy mencionando, la Tier 1, Tier 2, Tier 3, digamos que lo que busca es el nivel de detalle que yo voy a hacer en ese inventario de emisiones. Yo puedo tener un método que sea muy, muy, muy básico, donde voy a consultar información muy general para poder obtener esa información, ¿sí? Para poder obtener esa estimación. El Tier 2 es un método que es intermedio, solicita un nivel más detallado de información y el Tier 3 es el de mayor complejidad porque tiene un alto nivel de información. ¿Hasta qué puede llegar precisamente digamos, ese Tier 3, ¿sí? Ese alto nivel de información? Si nosotros analizamos desde un punto básico en que sea factor de emisión y factor de actividad, bueno, una actividad, un vehículo tiene un factor de actividad de tanto, las emisiones que genera, digamos, el motor, pues, digamos, son tantas, pero digamos que las emisiones que generan un vehículo pues, son de diferentes partes del vehículo. Tenemos el tradicional, digamos, el que no puede, el infaltable el escape de gas, ¿no? Del motor. Entonces, este exhausto como tal, pues entonces aquí hay diferentes contaminantes y digamos, sería una de esas fuentes como tal que pues ya serían desde las condiciones operativas. Tenemos también la evaporación que se da de hidrocarburos, pues digamos como los momentos de recarga de combustible. Lo que se da, digamos, en superficies calientes del motor, ¿sí? Porque no sé si ustedes han destapado el capó de un carro y cuando van a revisar el motor, a veces cuando le hacen el lavado de motor y que se ven que le aplican, digamos, algunos solventes, algunos hidrocarburos o productos derivados del petróleo, más bien, pues se percibe esos vapores como tal en el ambiente. Entonces, y también, por ejemplo, las emisiones que se presentan por frenos y por neumáticos. Todo este nivel de detalle podríamos alcanzar a tenerlo. Para este de frenos y neumáticos como tal, digamos, o sea, también hay que tener en cuenta que un vehículo como tal, que si hay más vías destapadas, pues habrá una resuspensión como tal y la calidad del aire se ve más afectada. O sea, hay muchos factores, pero el nivel de detalle, digamos, de esa evaluación o de inventario de emisiones, pues depende de esa complejidad que deseo alcanzar. ¿Qué más les puedo mencionar acá? Bueno, no, ya pasamos entonces ahora a la normatividad específica de monitoreo. Básicamente, en el material de estudio ustedes encuentran todas las normas que están relacionadas con calidad del aire y específicamente en el módulo 3 para las fuentes móviles y para las fuentes fijas. Estas corresponden a lo que aplica, a lo que compete a fuentes móviles y las que aparecen en negrilla, apreciados estudiosos, son las que son las más importantes para que ustedes consulten. Miren que tenemos el decreto 1076, tenemos la ley 1972 que también está relacionada con la reducción de emisiones de contaminantes de fuentes móviles y unas que son específicas para Bogotá. Pero todas estas normas, digamos que son el marco normativo para este tipo de emisiones. Ahora bien, apreciados estudiosos, pasamos entonces a las fuentes fijas. Las fuentes fijas, entonces, digamos que pues están ubicadas en un punto específico, ¿sí? Así la descarga sea dispersa. Y podemos tener desde una chimenea hasta un incendio forestal, un relleno sanitario, actividades agropecuarias o actividades naturales, procesos naturales, como lo sería la actividad volcánica. Aquí
Entonces se define por el decreto 1076 de 2015 que son las fuentes de emisión ubicadas en un sitio determinado fijo, así la descarga sea dispersa. ¿Listo? Ahora bien, vamos digamos que puede haber un mayor desglose o clasificación de los tipos de fuentes como tal. Yo puedo tener una fuente según su origen, si es natural o es antrópica. Dentro de las naturales podríamos mencionar las biogénicas y las geogénicas. ¿Cuáles serían las biogénicas? Las biogénicas hacen referencia a los procesos geológicos, digamos las fuentes naturales como los volcanes, ¿sí? Perdón, las fuentes geogénicas y las fuentes biogénicas, pues que son dadas por actividad microbiana, descomposición de organismos, los que son, digamos, específicamente de actividad como el ciclo del nitrógeno como tal, esa misma actividad que se esté generando, digamos, produciendo nitrógeno gaseoso, entonces podría también entenderse desde ese contexto. Según la forma de descarga, ¿sí? Digamos que las emisiones como tal, yo puedo tener emisiones que sean fijas, que sean puntuales, que sean dispersas, que sean difusas, ¿sí? Que sean fijas de área, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de las fijas que son puntuales, ¿sí? Una chimenea es el mejor ejemplo. Dispersa difusa o difusa, una quema abierta, ¿sí? Fija de área, un relleno sanitario. Según la actividad industrial, entonces digamos que, por ejemplo, en la resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, estipula, digamos, cuáles son esos procesos característicos que generan algunos compuestos contaminantes al ambiente, a la atmósfera, ¿sí? Entonces, hay unas actividades que ya están documentadas, como por ejemplo los procesos de galvanotecnia, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos? El desengrasado, el decapado, ¿sí? Que estas actividades como tal que hacen parte de este proceso productivo generan contaminantes, emiten contaminantes a la atmósfera, ¿sí? Como lo son el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ácido clorhídrico, plomo, cadmio y cobre. Fabricación de vidrio también, hornos de tostado, entre otros. Tenemos también según las actividades contaminantes, entonces digamos que también aquí encontramos esta clasificación. Y aquí tenemos otras clasificaciones, ¿sí? Que estarían, por ejemplo, dadas por específicamente otras condiciones. Digamos que según el tipo de proceso, ¿sí? Yo puedo tener un proceso que sea químico, donde la emisión como tal, pues está dada por una modificación química que se da en las reacciones del proceso, ¿sí? En las condiciones del proceso, ¿sí? Producciones de combustión, procesos de combustión, procesos de oxidación. Procesos físicos, aquellos que no están involucrando la transformación de sustancias, ¿sí? Específicamente como cuáles, digamos, la trituración de minerales, ¿sí? Digamos, procesos físicos como corte de láminas, un tamizado o un cribado también, ¿sí? Y tenemos entonces también los que son según el tipo de combustible. Yo puedo tener emisiones que sean provenientes de combustibles sólidos. No sé si ustedes tienen presente como qué combustibles sólidos podríamos mencionar. El primero sería carbón, ¿sí? Otro sería, por ejemplo, bueno, el carbón vegetal, el que proviene, o también la leña, material biomásico, ¿sí? Y tenemos también combustibles que son de tipo líquido. Líquidos como cuáles, el diésel, el fuel oil, el crudo, ACPM, ¿sí? Y gaseosos, gas natural, gas propano, entre otros. Entonces también procesos que serían según el equipo de combustión. Yo puedo tener un equipo que hace una combustión interna, esto quiere decir que ocurre dentro del motor, mientras que una combustión externa pues hace referencia a que la combustión se presenta por fuera de la maquinaria como tal. ¿Sí? Y según el tamaño de la empresa, ¿sí? Pues el tamaño de la empresa va a decir mucho del tamaño del proceso productivo, ¿no? Entonces, según el tamaño de la empresa, también se puede clasificarse por si la empresa es mediana, pequeña, microempresa o gran empresa, pues entonces ya tendría esa clasificación.
Digamos que en este esquema que aparece en el ejemplo, miren que aquí se da las diferentes clasificaciones que se pueden tener de esas fuentes fijas. Tenemos específicamente una industria textil que tiene como características procesos físicos, ¿sí? Que también hay contaminantes atmosféricos, ¿sí? Que tiene también, digamos, un proceso químico que, digamos, del teñido, ¿sí? Y que también emplea una caldera para sus procesos productivos, que el combustible como tal es carbón y que las características del equipo pues serían específicamente esa potencia del motor, los caballos de potencia como tal que tenga el doctor, perdón, el doctor, el motor específicamente. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas fuentes de emisión, estas fuentes de información de las fuentes fijas? Yo puedo consultar informes, inventarios de emisiones anteriores, estudios particulares que me brinden información de mediciones que se hayan hecho anteriormente, ¿sí? Censos industriales, a veces, por ejemplo, las autoridades ambientales programan censos industriales y empiezan a hacer encuestas y visitas a todas las empresas para verificar la información de cómo están sus condiciones de proceso y entre esas, pues sí, muéstreme sus resultados de monitoreo y entonces se consulta la información de los monitoreos que hayan hecho recientes para ese inventario. Reportes nacionales o regionales, el registro único ambiental manufacturero, este ustedes pues ya lo mencionamos, ya lo conocimos en gestión integral de residuos sólidos. Aquí también entonces por los mismos procesos de manufactura se especifican los permisos como tal, las características de corrientes de desechos que se generan y entre esos pues está los contaminantes, la contaminación atmosférica, las emisiones. Informes de emisiones que sean obligatorios, que deban presentar las empresas a la autoridad ambiental. Imágenes satelitales, también la interpretación, la tecnología ya nos permite interpretar imágenes satelitales de forma que ya se van identificando precisamente esas características que esa lectura como tal de esas imágenes nos permite detectar cuál es el contaminante que sea más alto, cómo se está dispersando, etcétera, junto con pues herramientas de modelación y otras fuentes. Ahora pasamos, digamos, a conocer el nivel de detalle que yo puedo encontrar a nivel de las fuentes de emisión, ¿sí? Es decir, ese nivel de complejidad que yo voy a definir a través del cual voy a hacer el levantamiento de información. Tengo tres niveles, básicamente, que son los que están representados en este esquema, ¿sí? El primero es a nivel de planta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo analizo, digamos, los diferentes procesos, identifico en las instalaciones, pues, cuáles son esos procesos que ocasionan o que producen las emisiones y también entonces me puedo basar en datos de consumos de materias primas para poder, digamos, identificar las emisiones como tal de esa actividad específica. Tenemos, digamos, a nivel puntual de chimenea, ¿esto qué es? Tomar la muestra directamente, ¿sí? Saber cuáles son, digamos, esos horarios, las emisiones que se midieron como tal, ¿sí? Cuáles son los sistemas de control de emisiones que se tienen, cuáles son esos puntos de muestreo. A nivel de proceso, básicamente, nos vamos a centrar en, digamos que en la información ya de operaciones unitarias. Digamos que, ay, perdón, se me pasó la, a nivel de proceso nos vamos a centrar en operaciones unitarias, a nivel de cada una de esas materias primas, cada una de esas condiciones de operación en cada etapa, con requisitos, especificaciones del combustible, especificaciones del consumo, emisiones por cada una de estas etapas. O sea, el nivel de detalle sería mucho más complejo. Dentro de los métodos de estimación de fuentes fijas tenemos que, pues hay numerosos métodos. Prácticamente todos los métodos son referentes, se toman de los que, bueno, la mayoría se toman de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Otras se toman de la Agencia Ambiental Europea o del Comité Europeo de Normalización o también, digamos, de normas internacionales, normas estandarizadas como las ISO. Pero todas estas, digamos, los métodos, pues digamos que
a nivel de nuestro país ya está estructurado, ya está definido cómo se hace esa medición, y eso lo logramos entonces es a través del protocolo para vigilancia y control de la contaminación atmosférica, bueno, control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. En este protocolo se estipulan pues cuáles son esas, cómo se deben desarrollar, bajo qué métodos se deben desarrollar las mediciones de los contaminantes, y pues también teniendo en cuenta los contaminantes de interés que yo voy a analizar, ¿no? Entonces ya sabemos que las características de un proceso puede permitir establecer que deben hacerse mediciones de unos contaminantes específicos que son propios del proceso productivo, ¿sí? Aquí entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de las tasas de emisión y los factores de emisión. Las tasas de emisión hacen referencia a una masa como tal que yo estoy descargando, emitida por unidad de tiempo. Miligramos de material particulado por hora. ¿Sí? Es el flujo como tal que estoy descargando. Mientras que el factor de emisión me relaciona es la unidad productiva, la cantidad de ese contaminante que yo estoy emitiendo por unidad productiva. Entonces, por ejemplo, podríamos mencionar kilogramos de, no sé, kilogramos de CO2 por, estos serían miles de mega kilojulios, ¿sí? Perdón, sí, miles de kilojoules o kilojulios, ¿sí? Entonces, este sería, digamos, como una forma de definir a partir de factores de emisión esa estimación de los contaminantes que se generan en este proceso. Para medición de fuentes fijas tenemos un montón de métodos, como ya les había dicho. Como les digo, estos métodos, digamos que están soportados principalmente en la EPA, pero también hay otros métodos que se adoptan, pero básicamente son los que están acá. Van desde el método 1A, 2, con diferentes subíndices o, bueno, letras, 3, 4, 5, 6, hasta, miren que tenemos método 29. No todos se adoptan, digamos, desde la normativa nacional, pero sí entonces debemos identificar por normativa y en el protocolo cuáles son los métodos que debemos seguir para la medición de estos contaminantes, y en todo caso, pues específicamente los laboratorios acreditados pues ya tienen estipulados cuáles son esos métodos puntuales que deben desarrollarse. Eh, para la medición de las fuentes fijas, entonces todos estos protocolos, estos métodos de monitoreo tienen unas condiciones muy puntuales, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, dentro del protocolo se especifican esas condiciones. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de la producción de ácido nítrico, entonces, ¿cuál es el contaminante que debo analizar? ¿Cuál es el método de monitoreo? Entonces, digamos que métodos de referencia el 1, 2, 3, 4, 5 y 7, y alternativos podría emplear 3A, 3B, 7A, 7B, 7C, 7D. Entonces, miremos, por ejemplo, rápidamente el 1, 2, 3, 4 y 7. El método 1 es para punto y velocidad de toma de muestras para fuentes fijas. O sea, esto digamos que hace parte del monitoreo isocinético, que eso se me había olvidado mencionarlo, porque el monitoreo isocinético lo que hace es captar un flujo de aire que sea isocinético, que tenga la misma velocidad y proporción de lo que se está emitiendo, digamos, por esta chimenea, y ese flujo de aire va a ser captado, digamos, va a permitir analizar diferentes compuestos contaminantes para que yo, al analizar, digamos, esa muestra en la que yo retuve esos contaminantes, voy a llevarlo a la escala, digamos, al flujo como tal que descarga la chimenea para poder estimar cuál es la emisión. Y bueno, de los complementarios 1, 2, 3, 4, 7 y complementarios 3A, 3B, 7A, 7B. Entonces miren que el 2, medición directa por volumen a gas a través de tuberías o ductos pequeños. El 3A, 3B o C, análisis de gases para determinación de peso molecular base seca, entre otros. Listo. Ahora, otra de las formas de hacer la estimación de esas emisiones es a través de balance de masas. Si yo conozco las características de mi proceso, conozco las entradas, las salidas y cuáles son las reacciones que se pudieran dar a causa de una combustión o bueno, de un proceso como tal que se da en mi proceso productivo, entonces digamos que yo puedo identificar cuáles son esas salidas diferenciadas, ¿sí? A través de ese balance de masas, que yo digo, pues entran tantas cantidades y la masa de producto terminado, la masa no identificada como tal, como
o ciertos porcentajes, digamos, como que son difíciles de pérdidas, por decirlo así, y la masa de emisiones, ¿sí? Entonces miren que acá el balance de masas pues es nuestra gran herramienta. Masa de entrada menos masa de salida es igual a la masa acumulada. La masa acumulada como tal entonces sería lo que hace parte de este proceso y en la masa de salida tendríamos precisamente estos. Si el proceso como tal tuviera reacciones químicas, pues ya la complejidad aumenta un poco más, porque yo tengo que mirar cuáles son los compuestos que están de entrada, cuáles son los compuestos que salen, entonces que salgan, entonces compuestos de entrada menos los compuestos que salen y tienen que ser los mismos compuestos. Los compuestos como tal que se producen, que se generan, ¿sí? Específicamente por las reacciones como tal que se dan. Y asimismo aquellos compuestos que se consumen, porque también en una reacción estequiométrica hay productos como tal que se pueden consumir y esto me va a dar igual a la concentración o el contaminante que está acumulado. Factores de emisión, esa sería la otra forma en la que lo puedo estimar. Los factores de emisión entonces se centran en evaluar esa proporción que hay de un contaminante que yo emito con la unidad de actividad de proceso. Es básicamente a modo de indicadores, ¿sí? Indicadores específicos. Y digamos que esa unidad de actividad o de proceso puede ser un consumo de energía, un consumo de materia prima, un consumo de combustible o unidades de producción, toneladas producidas, kilogramos de producidos, unidades producidas, número de dispositivos elaborados, entre otros. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo serían esos factores de emisión que yo puedo emplear o aplicar para la estimación de mediciones de emisiones atmosféricas. Entonces, digamos que una caldera de gas natural, la caldera como tal, entonces puede tener como factor de emisión la unidad de masa contaminante, o sea, la cantidad de masa contaminante, sean kilogramos, gramos de ese contaminante, por cantidad de gas que se quema en la caldera, ¿sí? Si tenemos un desengrasado de vapor, entonces al hablar de desengrasado hablamos de una superficie. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, masa contaminante por área superficial del desengrasador y eso me daría la relación para poder hacer esa estimación de la emisión. Manufactura de baterías, pues entonces ya sería por número de producción, unidades de producción o número de dispositivos. La masa de contaminante que se genera por la cantidad de baterías producidas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden expresar. Factores de emisión, hay muchas fuentes de factores de emisión, pues uno debe investigarlos. Los primeros que uno debe consultar pues son si se tienen ya establecidos en el proceso productivo. Si no se tienen directamente en el proceso productivo, se pueden consultar referentes nacionales. Factores de emisión que ya existan, por ejemplo en la UPME, la unidad, digamos, de planeación minera energética, en el caso de los combustibles, ¿no? O de energía. Y también los factores de emisión, pues yo los puedo obtener de diferentes bases de datos. Bases de datos que estén disponibles, que sean internacionales y que me puedan servir como referente, pero siempre se debe preferir la información que sea del origen de la fuente y si no se puede de la fuente, al menos que sea información, factores que sean de carácter nacional, porque se ajustan más a la realidad, a las condiciones naturales pues, de nuestro país. Bueno, aquí tenemos, digamos que, cuáles serían, digamos, esa información que yo necesitaría para definir unos factores de emisión, ¿sí? Perdón, estimación de emisiones por factores de emisión. Digamos que acá la actividad como tal es identificar la fuente de emisión. Básicamente, pues yo debo hacer una descripción de cómo es el proceso, la fuente de emisión. ¿Cuáles son esas variables que la afectan? Tenemos factor de actividad. El factor de actividad se refiere a la medida, específicamente en tamaño, en nivel del proceso, o sea, la proporción como tal que está relacionado a la tasa de producción, la masa del producto, la unidad del tiempo, como les decía, la cantidad de material que se transfiere, etc. Y tenemos también ya la estimación de la emisión, que es ya esa justificación
de los referentes como tal que se toman para esto. Aquí miren que tenemos las mismas ecuaciones para estimación de fuentes móviles. Y es que se hace uso de la misma emisión, pero digamos que aquí hay una característica y es que si se tiene un sistema de control, entonces aquí la eficiencia de ese sistema de control se restaría para poder hacer el cálculo de la emisión, por lo que estamos hablando de una fuente fija, perdón, de una condición de proceso. Tenemos el marco normativo, nuevamente pues tenemos todas estas leyes. Las que se encuentran en negrilla son las más importantes. Digamos que la resolución 909, que también entonces comprende las fuentes fijas, la resolución 760 de 2010, que adapta el protocolo para el control y vigilancia de fuentes fijas. Tenemos también como importantes la resolución 6982, que es la de fuentes fijas en Bogotá, el decreto 1076, pero en cuanto al permiso de emisiones, pero aquí tenemos otras que también están, digamos, relacionadas con procesos productivos específicos, hornos Krinker, relacionado con quemas abiertas, incineradores, hornos crematorios, etc. Y bueno, digamos que hasta acá, apreciados estudiosos, llegamos al contenido temático. Ya estos aspectos de vigilancia de la calidad del aire son los que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Ahora me voy a dirigir entonces a nuestra aula para que podamos revisar cuáles son las actividades evaluables que tenemos comprendidas en nuestro módulo 3. Permítanme un segundo, porque se me perdió el aula. Listo. Entonces, recordemos, apreciados estudiosos, que nos encontramos específicamente en el módulo 3, que dimos inicio esta semana y lo vamos a revisar en el plan de formación y cronograma de actividades. Entonces, el módulo 3 puntualmente inició el pasado lunes y pues hoy estamos desarrollando entonces el encuentro sincrónico que teníamos programado ya con antelación. Básicamente, tenemos dos actividades entonces para este módulo. La primera es una práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio es sobre gestión de la calidad del aire, ¿sí? Es una práctica de laboratorio que también está basada, digamos, en investigación por ciertas herramientas que ya vamos a ver. Tiene un 20% de peso en la asignatura y entonces aquí tenemos que está disponible desde este lunes, desde el pasado lunes hasta el próximo lunes 6 de septiembre a medianoche. Aquí pues me excusan por la omisión acá, por la corrección que hay que hacer. Y igual ustedes ya saben que pues siempre los cierres como tal los definimos los lunes a medianoche. También entonces tenemos como parte de ese acompañamiento docente, tenemos el último encuentro sincrónico temático, o sea, del tema del módulo 3, que lo vamos a desarrollar el próximo miércoles 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Este encuentro como tal pues está, digamos, programado ya con el enlace. Ustedes pueden consultarlo, yo les estaré enviando el recordatorio respectivo. Y tenemos la evaluación 5, que es la evaluación de los módulos 2 y 3. Esta tiene un peso del 25% y está disponible desde el 6 de septiembre hasta el 12 de septiembre. Recordemos, apreciados estudiosos, esta semana cierra nuestra aula el domingo, no es lunes 12, es el domingo 12 de septiembre a medianoche cierra nuestra aula, por lo tanto debemos presentar de forma muy oportuna esta evaluación. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos, digamos, las sesiones sincrónicas. Básicamente nos haría falta también el encuentro sincrónico del cierre de actividades y este se va a desarrollar entonces el viernes 10 de septiembre a las 5 de la tarde. Es un encuentro sincrónico de solo media hora y con esto entonces ustedes, pues la invitación es a que participen para que podamos conocer sus opiniones, sus apreciaciones en relación a las actividades evaluables que hemos desarrollado en el aula, al contenido temático, recomendaciones, observaciones, o sea, todo tipo de retroalimentación. Es un espacio en el que queremos que ustedes participen activamente para escucharlos y para saber cuáles son, digamos, esas apreciaciones desde la experiencia que tuvieron en el aula. Ahora me voy a pasar primero por la actividad 5 para verla rápidamente. Básicamente para esta actividad tenemos 20 preguntas, ¿sí? Estas 20 preguntas comprenden contenido temático de los módulos 2 y 3. Recordemos entonces que debemos leer el material de estudio, el material de cada uno de esos módulos, las lecturas PDF y dar una respuesta, digamos, a esta evaluación. Ahora, tenemos entonces la práctica de laboratorio.
que es nuestra última actividad evaluable. ¿Y en qué consiste esta actividad? Digamos que las competencias a desarrollar en esta actividad es que ustedes analicen la relevancia de la modelación de calidad del aire para la toma de decisiones a través de la identificación de estrategias de mitigación de la contaminación orientadas a las fuentes de contaminación. También, como competencias, es que ustedes diseñen un póster de investigación como recurso de divulgación de una investigación aplicando lineamientos técnicos sugeridos. ¿Qué es lo que entonces vamos a hacer? Esta práctica de laboratorio, entonces, puede desarrollarse en pareja si ustedes así lo desean. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a leer detenidamente este artículo que está en inglés. Este artículo está en inglés con el propósito de promover las actividades de bilingüismo en nuestras aulas, estimular la lectura y el análisis de contenidos en una segunda lengua y de esta forma que entonces podamos interactuar más y reconocer también más ese vocabulario técnico que hace parte de los componentes temáticos que vemos aquí. Digamos, ¿cómo consigo este artículo? Este artículo aparece en el material de estudio. Ustedes aquí también lo encuentran, digamos, relacionado, pues que específicamente aparece en las bases de datos. Entonces voy a dirigirme acá. Yo, como ustedes se dieron cuenta, yo copié este texto del título, ¿sí? Y estos son los autores: East, Montealegre, Pachón, García y Menéndez. Pachón, que fue un profesor mío también en mis épocas de la universidad, de mi pregrado de ingeniería ambiental. Una persona que admiro mucho, entonces pues es muy interesante el artículo como tal que nos presentan estos autores, y entonces voy a mostrarles aquí que desde la biblioteca virtual podemos hacer la búsqueda específica de ese artículo de investigación para poder acceder a él. Entonces, bueno, esperemos. Miren que aquí entonces aparece, ya nos aparece específicamente el artículo. Miren que es este, y aquí tenemos el acceso completo. Listo, entonces esperemos a que cargue. Este específicamente es el artículo y ustedes entonces pueden acceder a él. Miren que lo podemos descargar, ver PDF, y aquí ya entonces podemos descargarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos aquí la descripción, la lectura como tal de este artículo. Pues como es en inglés, pues la invitación es a que lo leamos desde ya para que podamos desarrollar oportunamente esta actividad. Y ahora sí, entonces me voy a dirigir nuevamente al aula. Ya vimos cómo se descarga, sí, vemos que aquí sí se puede acceder desde la biblioteca de la UMB. Y ahora entonces voy a retornar a consultar la guía de laboratorio. Entonces vamos a descargar esta guía. Aquí la vamos a revisar así. ¿Y cuál es entonces el tema de la práctica? Que a partir de un caso de estudio, el estudioso proponga estrategias de mitigación para la contaminación orientadas a la fuente. Estos temas hacen parte del módulo 3. Discúlpenme un segundo. Estos hacen parte del módulo 3. Entonces, digamos que tenemos que leer el material de estudio del módulo 3 para desarrollar esta actividad, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? Entonces, bueno, las competencias que ya les mencioné. Aquí hay una breve introducción, un marco teórico también muy breve, muy concreto, y la consulta previa. Entonces, primero ustedes van a desarrollar una consulta previa. Básicamente es que ustedes con una herramienta de la web 2.0 elaboren una infografía donde expliquen qué son los planes de gestión de la calidad del aire y qué herramientas de apoyo tienen. Recuerden que ustedes para esto deben mencionar las fuentes de consulta empleada. ¿Dónde encuentran esto? Revisen porfa el material de estudio. Me voy a saltar al material de estudio. Y aquí, en los protocolos, precisamente, de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, no recuerdo si es en este precisamente de manual para la operación y manual del diseño de sistemas de gestión, en uno de estos dos es que aparece esta información. ¿Listo? Aquí, entonces ya voy a retornar perdón. Listo.
¿Qué es lo que entonces vamos a hacer? Entonces, digamos que ya desarrollamos la infografía como tal donde se explica. ¿Listo? Vamos a desarrollar entonces estos pasos. Ya desarrollamos específicamente la consulta previa. ¿Listo? Ahora vamos a leer de manera detenida y analizar el artículo Air Quality Modeling to Inform Pollution Mitigation Strategies, disculpen que me enredé hoy, Strategies in Latin America Megacity. Entonces, este artículo específicamente ya vimos cómo lo podemos descargar y vamos entonces a consultar el recurso publicado en el aula, requisitos para elaborar un póster de investigación. Ya lo vamos entonces a ver. A partir de las recomendaciones entonces que están en ese documento, ustedes y con base en la lectura que hicieron de este artículo, van a elaborar un póster de investigación sobre el artículo de la práctica donde resuman los siguientes elementos. Una introducción como tal, una introducción sobre de qué se trata. Van a identificar precisamente cuáles son, digamos, esos aspectos. Las recomendaciones, perdón, los objetivos como tal del trabajo. Vamos a socializar este trabajo de investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación? ¿Cuál fue la metodología que empleó? ¿Cuáles fueron los resultados y las conclusiones? Los pósters son un medio, una herramienta de socialización o de divulgación visual, ¿sí? Entonces, presentan la información muy concreta, pero también es muy clara, ¿sí? Para poder interpretarla. Y adicionalmente, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las situaciones o factores que representan los mayores desafíos frente a la contaminación atmosférica en los países de bajos y medianos ingresos? Por otra parte, ¿qué son los modelos de transporte químico? ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan en los países de desarrollo para poder implementarlos? ¿Cuáles son los estudios más recientes sobre sobre modelación de calidad del aire e inventarios de emisiones que se han desarrollado en Bogotá? ¿Sí? Aquí se espera que ustedes mencionen títulos de la investigación, autor y año, ¿sí? Y esos aparecen en el artículo, no es que tengan que consultar más fuentes. Todo esto se los estoy preguntando a partir del análisis de este artículo de investigación. Finalmente, ¿cuáles son las principales estrategias de mitigación identificadas en el artículo de investigación? Entonces, el de entregable como tal es un documento conforme al formato de informe de laboratorio en la que se solicita el desarrollo de la información 1 a 4. Obviamente, la infografía pues es un archivo aparte, ¿no? Pero el desarrollo, digamos, de estos pasos como tal, pues los vamos a tener en ese procedimiento. Ahora bien, pues digamos que este es el flujograma, consulta previa, lectura del artículo, van a diseñar un póster y van a hacer el análisis final y las conclusiones que son las que se presentan en el informe de laboratorio. El entregable, entonces, es este documento, hay al punto del 1 al 4, perdón, no es al punto 11, y finalmente presentar las conclusiones de la actividad. Las conclusiones, recordemos, las conclusiones no es lograr los objetivos, se diseñó un póster, se leyó el artículo y se analizó, no. Las conclusiones son esos aspectos claros, contundentes, resultados del aprendizaje que hemos desarrollado a partir de esta actividad. ¿Listo? Tiempo de entrega, se cuenta con 2 semanas para su desarrollo. Tenemos la rúbrica bajo la cual se califica esta actividad y las referencias como tal que ustedes pueden consultar. Ahora, me voy a retornar al aula, a la actividad para consultar precisamente los otros textos. Miren que aquí está el informe, el formato informe de laboratorio. Entonces aquí tenemos específicamente este formato para presentar. Miren que aquí el marco teórico ya aparece lo de las etapas como tal y ya entonces el cuestionario. Miren que aquí tenemos resultados, presente el póster, digamos, diseñado pues como material adjunto, análisis de resultados, las preguntas como tal que se presentan y un cuestionario que ustedes adicional que deben responder, ¿sí? Estas preguntas son unas preguntas adicionales que están en la guía de laboratorio y causas de error, conclusiones y pues las referencias como tal para ustedes presentar su informe. La entrega de esta actividad entonces estaría la infografía de la consulta previa, el póster de investigación que ustedes desarrollan, el formato informe de laboratorio, actividad 4 totalmente diligenciado.
¿sí? Y recursos de material de apoyo. Muy importante que ustedes hagan la lectura del material de la unidad 3, ¿sí? Del módulo 3 y en especial de las últimas unidades temáticas que hablan ya sobre modelación de calidad del aire y las bases de datos de la Universidad Manuela Beltrán, herramientas de la web 2.0, requisitos póster de investigación. Entonces, miren, aquí está este recurso que ustedes pueden consultar con algunos lineamientos, recomendaciones de cómo se deben diseñar los póster, manejos de colores. Este, por ejemplo, es un modelo, este sería, digamos, otro modelo, esta sería otra estructura que se puede tener, este es otro ejemplo. Ustedes eligen el diseño, ¿sí? Aquí hay unas recomendaciones o lineamientos generales que nos van a permitir estructurar ese póster de investigación. Palabras clave y los mismos criterios bajo los cuales pues se hace la calificación, la retroalimentación de la actividad. Entonces hasta aquí, apreciados estudiosos, pues está socializado el contenido, la descripción de la actividad evaluable que tenemos, las actividades evaluables que tenemos en el aula, las últimas, y de igual forma pues damos cierre al contenido temático preparado para el día de hoy. Ya la próxima semana nos veremos para terminar de ver los aspectos de sistemas de vigilancia de la calidad del aire y modelación de la calidad del aire y gestión como tal, gestión ambiental orientado, digamos, a sistemas de control de la calidad del aire. Entonces, espero que la información haya sido clara, espero que me contacten, ya tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co, también mi correo electrónico a través del buzón de Canvas y mi número telefónico personal 311-218-8531. Me pueden contactar en los horarios de atención establecidos de lunes a viernes de 8 de la mañana a mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a mediodía. Les deseo a todos muchos éxitos en el cierre de la asignatura, en estas últimas actividades y estaré muy atenta a las inquietudes, a las preguntas, a lo que quieran consultarme en relación a la asignatura. Que estén muy bien. Un abrazo para todos.